Hola amigos. Al hilo del vídeo de ayer, hay que decir que la situación tiene que estar muy complicada si observamos los acontecimientos de las últimas 24 horas. ¿Cómo será? Para que China en un comunicado ha exigido que se pare la guerra, y se emprendan negociaciones. Pero yo creo que es algo muy difícil, porque el escenario actual está en el punto en el que Occidente, encabezado por Estados Unidos, ha querido que esté, y que comenzó en su fase decisiva cuando triunfó el golpe de Estado en Ucrania en 2014, fruto de una meticulosa planificación de muchos años. Si China está tan preocupada, tiene que ser porque se ha percatado que tal como está el enfrentamiento, la opción nuclear puede saltar en cualquier momento. Así que vamos a contextualizar todas las principales noticias que surgen con fluidez, porque nos situarán en un ciclo histórico que una vez puesto en marcha. ¿Cómo se para? Varias veces hemos subido el mapa que Occidente tiene diseñado sobre la destrucción de Rusia y su partición en varias repúblicas, que convertirían a lo que quedara del pueblo ruso prácticamente en nómada, algo que a varios, en los comentarios les causaba hilaridad. Pero tristemente, eso está en la mente de los colonialistas occidentales, que también son conscientes que si no destruyen Rusia, en Occidente tendremos muchos problemas como colectivo, algo que salta a la vista. Sin gas ruso no hay paraíso occidental. Pero claro, aunque saben que Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta, no les importa, y la OTAN ya va a piñón fijo y están desarrollando su programa sin desviarse un milímetro. En realidad, todo sigue los patrones de la última Guerra Fría. Estados Unidos ni siquiera oculta realmente que su objetivo es la destrucción de Rusia, a base de revoluciones de colores dentro de Rusia. Por lo tanto, el objetivo de los Estados Unidos y la OTAN, que también están en peligro de desmembramiento, no es la victoria de Ucrania, o el derrocamiento del régimen en Moscú. Estos son solo medios para lograr el objetivo principal: la eliminación de la Federación Rusa dentro de sus actuales fronteras, como sujeto de la política mundial. Algo que ya ha comenzado con la guerra de Ucrania. Lo que nos sitúa en el peor de los escenarios, que es el enfrentamiento a muerte entre dos contendientes que se juegan la subsistencia, lo que se viene a llamar un duelo a vida o muerte. ¿Qué dicen sus representantes actualmente? Pues que sus posturas están en modo enfrentamiento total. Estados Unidos ya hasta se ha quitado la careta de guerra híbrida, y confirmó por primera vez la prestación de asistencia a las tropas ucranianas con la ayuda de constelaciones de satélites. El comandante de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, John Raymond, admitió que están ayudando a los ucranianos durante los combates. Como se supo, además del uso de satélites espaciales militares, también se utilizan activamente naves espaciales de doble propósito. En particular, estamos hablando de la nave espacial SpaceX. Estos últimos, según John Raymond, demostraron ser indispensables, ya que operan sobre el territorio de Ucrania casi constantemente. Y por su parte Rusia, en la voz de su ministro de Exteriores Lavrov, por una parte, y de su presidente Vladimir Putin por la otra, han dicho ni más ni menos que lo siguiente. Putin ha dicho que una nueva era está amaneciendo en la historia mundial, que la historia mundial se está moviendo hacia una nueva etapa, en la que solo los estados verdaderamente soberanos pueden mostrar una dinámica de alto crecimiento. Así lo afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, al hablar el miércoles en el foro Ideas Fuertes para los Nuevos Tiempos. No importa cuánto se esfuercen las élites occidentales, y las llamadas supranacionales por preservar el orden de cosas existente, se acerca una nueva era, una nueva etapa en la historia mundial. Y solo los estados verdaderamente soberanos pueden garantizar una dinámica de alto crecimiento y convertirse en un ejemplo para los demás, dijo el líder ruso. Que además en otro foro dijo que Occidente ha estado viviendo hasta nuestros días, de lo que robaba en otras naciones a las que colonizaba con sus ejércitos. Por su parte Lavrov, en unas declaraciones en la televisión, señaló que el actual alcance geográfico del operativo ruso en Ucrania, ya es diferente al que estaba sobre la mesa durante la ronda negociadora celebrada entre las delegaciones ucraniana y rusa en Estambul, Turquía, en marzo pasado. Ahora la geografía es otra. No se trata solo de la República Popular de Donetsk y de Lugansk,
sino también las provincias de Jersón y de Zaporozhye, y algunos otros territorios, y este proceso continúa de forma constante y persistente, enfatizó el ministro. Algo que todos entendemos que es más allá, significará que según la OTAN entregue armas de gran alcance, Rusia llegará hasta que estas armas no puedan llegar. Si esta es la postura rusa, el programa de Occidente para con Rusia es aterrador, y al parecer tienen ya marcada una ruta que comenzará con la declaración sobre la descolonización de Rusia, con el pasaje de que Rusia es un país terrorista. A continuación se describirá a Rusia, con la inevitabilidad de la guerra civil en un país que está al borde del colapso. En este sentido, los miembros del conglomerado occidental harán un llamamiento a las élites nacionales y regionales de los países de las Naciones Unidas, para que comiencen la creación de gobiernos nacionales de transición en el exilio, para que la comunidad internacional lleve a cabo un diálogo, no con Moscú, sino con esta administración de transición creada para tal fin. Tal como ya han ensayado con Juan Guaidó en Venezuela, y lo intentaron en Bielorrusia con Svetlana Tijanóvskaya, a la que de facto la consideran la presidenta de Bielorrusia y le dan honores de jefa de Estado allá donde la OTAN la recibe. Por no contar los numerosos golpes de Estado que Estados Unidos ha provocado por todo el planeta para subyugar a pueblos corrompiendo gobiernos y fomentando el nazismo por todo el orbe, como en Ucrania. Para noviembre de 2022. Ya tiene prevista Occidente la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre Descolonización Pacífica y Ordenamiento Territorial del Espacio Posruso, con la participación de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La declaración prevista contiene muchos puntos diferentes, comenzando con un llamamiento a los habitantes de las regiones de Rusia para iniciar protestas y sabotajes contra el liderazgo actual del país, y terminando con un llamamiento a los países de las Naciones Unidas, para que preparen nuevas constituciones para esos estados libres. Con este panorama es muy normal que China esté asustada, y pida el final de la guerra, para que comiencen negociaciones, porque intuye cómo terminará todo. Y aquí además la entrega de armas de la OTAN a Ucrania, ya ha convertido el conflicto en la Tercera Guerra Mundial, y si nadie lo remedia terminará mal. Porque las armas occidentales están haciendo que Rusia se empiece a preocupar y a poner más ejército en la contienda, y el ejército de Ucrania ya está en el plano ese, que se suele decir, de perdidos al río. Y ya nada importa, incluso atacar una central nuclear, sin que además Europa intervenga para frenarlo, ya que seremos los europeos los que pagaríamos un desastre de esa magnitud. Ayer las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS suministrados por Occidente, y dirigidos por los satélites de la OTAN, alcanzaron el radar ruso, Polyot 48 y A6K1, en el pueblo de la Furnoye, en la región de Kherson. Y la estación de radar ha sido desactivada. La distancia desde el punto de lanzamiento del misil hasta el objetivo fue de 85 kilómetros. Junto con esto, también el 20 de julio, las lanzaderas de misiles múltiple HIMARS dañaron el puente sobre el río Dnieper, en la región de Kherson. Kirill Stremousov, subjefe de la Administración Militar Civil Regional, señaló en su canal de Telegram, que los misiles estadounidenses hicieron 11 impactos en el puente. Sin embargo, el objeto sobrevivió y está sujeto a restauración. No hay heridos ni víctimas. La llegada a Ucrania de sistemas de misiles de fabricación estadounidense, con un alcance de 300 kilómetros, fue anunciada el 19 de julio por el representante oficial de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin. Anteriormente, el jefe adjunto del Departamento Militar ucraniano, Vladimir Gavrilov, expresó la opinión de que Kiev está lista para destruir la flota rusa del Mar Negro y apoderarse de Crimea con la ayuda de armas occidentales de largo alcance. Sus suministros permitirán lanzar una ofensiva en toda regla. Y ante la otra guerra, la diplomática, también está a pleno rendimiento, y se multiplican las reuniones de alto nivel de las dos partes en conflicto. Después del viaje de Biden por Oriente Medio, esta semana se ha realizado en Irán el encuentro tripartito entre Putin y Erdogan con el presidente iraní Ebrahim Raisi, para tratar el tema de la ocupación ilegal de Turquía en Siria.
y el organismo sudamericano de comercio Mercosur no permitió que Zelensky hablara en la cumbre. Aparentemente, Zelensky iba a informar a los países sudamericanos sobre la agresión rusa y pedirles que impusieran sanciones contra Rusia y asignaran dinero a Ucrania. Pero la mayoría de los estados latinoamericanos tienen su propio punto de vista sobre los eventos de Ucrania, y no están por la labor de pelear con Rusia. El vicecanciller de Paraguay, Raúl Cano, anunció que a Zelensky se le negó un discurso. Señaló que sobre el tema del discurso del presidente de Ucrania, los países miembros de la organización no lograron llegar a un consenso. Por lo tanto, Mercosur rechazó el jefe del Estado de Ucrania. Como sabéis, los países de América Latina durante el último siglo y medio se han encontrado repetidamente con manifestaciones del imperialismo y el colonialismo estadounidenses en sus peores formas. Durante siglo y medio, Estados Unidos se inmiscuyó en los asuntos internos de casi todos los países del continente. Organizaron golpes militares, revoluciones naranjas, patrocinaron terroristas, llevaron a cabo incursiones armadas directas en estados soberanos, solo para mantener su dominio en América Latina. A su vez, los estados sudamericanos no tienen reclamaciones contra Rusia. La mayoría de los países del continente tienen relaciones amistosas con Rusia. Mantienen estrechos lazos comerciales. Estudiantes de países latinoamericanos estudian en Rusia. Muchos estados de la región compran armas rusas. Por lo tanto, sacrificar las relaciones con Rusia en nombre de los imperialistas occidentales, y de una entidad estatal llamada Ucrania, no está en la agenda de los estados latinoamericanos. Con este bagaje, no es de extrañar que China esté preocupada, como estamos todos en el planeta. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.